Y que no se nos olvide tampoco que la estrategia marxista de toda esta oposición no es ganar elecciones, como ingenuamente podríamos creer, ¿no? El objetivo es aún más truculento y está planeado a mediano o largo plazo. Veamos. Para el actual alto mando de la Fuerza Armada, la PNC, los jueces, la Fiscalía General de la República y para muchos otros funcionarios dedicados a la guerra contra las pandillas, el letrero está claro: el peligro seguro. Estas ONGs comunistas han presentado como prueba el testimonio de una supuesta perito llamada Terry Lynn Tarrant. Esta señora, perito habitual de tendencia izquierdista en este tipo de procesos, no ha aportado ni un solo elemento que pruebe los actos delictivos que alega. La oposición salvadoreña actual es paradójica. Por un lado, es repudiada y más bien ignorada por la inmensa mayoría de los salvadoreños, pero por el otro, es potencialmente peligrosa para la patria y por eso vale la pena fijarse bien en ella. Paso a explicar con detalle el porqué. Tengamos claro que la estrategia que ahorita sigue toda la oposición salvadoreña fue creada por la izquierda y ha sido imitada sin crítica alguna por la derecha confusa, hasta tal punto de que a pesar de estar dividida en varias fórmulas electorales, estas actúan tanto si aparentan ser de izquierda o de derecha como una unidad íntimamente mezclada. Y que no se nos olvide tampoco que la estrategia marxista de toda esta oposición no es ganar elecciones, como ingenuamente podríamos creer, ¿no? El objetivo es aún más truculento y está planeado a mediano o largo plazo. Veamos. La estrategia de la izquierda clásica, desde su creación hace unos siglos, siempre había sido la misma y hasta la caída del muro de Berlín les funcionó bastante bien. En primer lugar, sembraban el odio de clases y el odio a las instituciones patrias, satanizando las autoridades. Se conseguían la colaboración de tontos útiles, aunque no fueran marxistas, para crear un frente unido que les hacía parecer inofensivos y para simular mucho apoyo popular. Luego desataban una insurrección armada masiva apoyada internacionalmente y una vez conquistaban el poder, perseguían a sus adversarios que no habían asesinado ya a través de juicios sumarios amañados para fusilarlos, encarcelarlos o por lo menos desprestigiarlos. Esta era la estrategia comunista estándar. Parece sacada de una película de política ficción, pero es una triste realidad que le costó a la humanidad 150 millones de muertos. Así sucedió en el sudeste asiático, en China, en decenas de países africanos, en Cuba y Nicaragua. Y aunque a nuestros jóvenes les parezca mentira, aquí también en El Salvador hace solo 55 años. Nada más que en nuestro país, nuestra heroica Fuerza Armada les hizo morder el polvo y evitó que el comunismo tomara el poder, como lo hizo en Nicaragua y en Cuba, por la fuerza de las armas. Después de la caída del muro de Berlín en 1989, el comunismo clásico simuló su muerte y modificó sus tácticas y los nombres bajo los que se disfrazaba. En términos generales, la estrategia sigue siendo la misma, nada más que hizo los ajustes siguientes. Hoy en día los comunistas ya no hacen énfasis en los pobres, a quienes simulaban antes defender, sino que ahora siembran el odio bajo las banderas del feminismo, de la agenda transexualista, del indigenismo, el ecologismo y el aborto, es decir, la ideología de género y la agenda globalista 2030. También hoy en día los comunistas no hablan de dictadura del proletariado, sino de democracia y Estado de Derecho. No hablan de revolución armada, sino de insurrección y de defensa de derechos humanos. Ya no hacen levantamientos subversivos armados masivos como hicieron en Cuba, Nicaragua y en nuestra patria, en donde le llamaron guerra popular prolongada, sino que ahora planifican y ejecutan las revoluciones moleculares disipadas de las que hablaremos en otro vídeo. Es decir, insurrecciones de calle con marchas, vandalismo y violencia focalizadas, como las que tuvieron lugar en Venezuela en 1989, en Chile en 2019, Colombia en el 2021 y en este momento en Guatemala, para entronizar o consolidar democráticamente, claro está, a comunistas como Chávez, Petro, Boric y Arévalo respectivamente. Para entronizar a estos cuatro comunistas, y esto es lo relevante, la izquierda no necesitó ser mayoritaria o significativa. De hecho, en esos cuatro países la izquierda era prácticamente inexistente, repudiada o ignorada. Y por lo mismo, no podían desatar una revolución armada de vastas proporciones. Pero eso no los hizo menos peligrosos y efectivos. A pesar de que eran una minoría insignificante, casi invisible, a través de una mezcla de violencia dosificada y de elecciones llegaron al poder, manipulando la opinión pública en contra de falsas violaciones a los derechos humanos, falsas represiones, falsas masacres, falsas torturas, desapariciones forzadas, toda una narrativa de embustes y engaños generados por ellos mismos para victimizarse y satanizar y desprestigiar a las autoridades.
Y por último, el último ajuste que le han hecho a su estrategia es que ya no usan fusilamientos, sino juicios amañados. Como aquí en El Salvador no llegaron al poder gracias a Dios y a la Fuerza Armada, los comunistas salvadoreños, ya que no pudieron ejercer venganza fusilándolos, tienen a través de su red de inescrupulosas ONG sentados en el banquillo de los acusados a insignes miembros de la Fuerza Armada señalados de falsas imputaciones y de falsas masacres en los tribunales salvadoreños. Para vengarse utilizan todo tipo de ardides y recursos. Por ejemplo, en el caso del Mozote, una masacre que nunca ocurrió, no se nos olvide, estas ONGs comunistas han presentado como prueba el testimonio de una supuesta perito llamada Terry Lynn Carroll. Esta señora, perito habitual de tendencia izquierdista en este tipo de procesos, no ha aportado ni un solo elemento que pruebe los actos delictivos que alegan, ni tampoco ni un solo indicio que individualice la supuesta responsabilidad penal de los militares acusados. Y no es de extrañar, el testimonio de esta señora en este tipo de procesos no suele aportar mayor cosa. Y esto no lo digo yo, no. El mismo periódico digital El Faro, que odia a la Fuerza Armada y a todas las instituciones patrias, nos revela que en el proceso llevado a cabo en Richmond, Virginia, en los Estados Unidos, en contra del coronel Roberto Antonio Garay Saravia, por su supuesta participación en la falsa masacre de Mozote, también declaró esta perito Terry Lynn Carroll, y el juez en cuestión, leo la nota, desestimó la porción clave del testimonio de la perito Terry Carroll, investigadora de la Universidad de Stanford, experta en la guerra civil salvadoreña, que afirmó durante las audiencias que Garay Saravia incitó, asistió o de otra manera participó en las masacres mencionadas. Es decir, el coronel Garay Saravia fue debidamente exonerado, claro está. Las ONGs comunistas como Cristosal, que no pueden asesinar como la izquierda hacía antes a los fiscales, a los jueces y a los miembros de la Fuerza Armada o del orden, les echan lodo procesándolos por causas inventadas. Y así como lo están haciendo con nuestros héroes de ayer, oigan bien, que aniquilaron a la Revolución Comunista Armada, así igual planean hacerlo en el futuro próximo con los héroes de hoy, que están aniquilando a las pandillas. Y no lo digo yo, no. Lo dicen ellos mismos sin ninguna vergüenza a la luz del día. Escuchamos a este abogado comunista, exfuncionario del FMLN y actual candidato a diputado por el partido Vamos, hablar abiertamente de esos planes en una promiscua conversación con sus tontos útiles de la derecha confusa. Cuando todo esto pase, porque el sol va a salir, no va a salir, esto no va a ser para siempre, vamos a tener material abundante para llevar a cabo todas las investigaciones y que paguen los responsables. Yo soy de la opinión incluso que cuando todo esto pase, va a ser necesario incluso vía legislativa crear una corte especial, porque todos estos criminales, empezando por el presidente de la República, el ministro de Justicia, el director de la PNC, no van a poder ser, no tienen que ser juzgados en el sistema común. Va a ser necesario crear una corte especial que investigue una especie de juicio de Nuremberg. Así tendría que ser, porque lo que está pasando en el régimen de excepción realmente es algo, no sé, no hay crédito. Con los tiempos que yo... Juicios de Nuremberg, dicen, para los actuales funcionarios en un futuro cercano. A confesión de parte, relevo de prueba. Hablan en serio y ellos sí tienen la paciencia para esperar. Para el actual alto mando de la Fuerza Armada, la PNC, los jueces, la Fiscalía General de la República y para muchos otros funcionarios dedicados a la guerra contra las pandillas, el letrero está claro. El peligro seguro. Ya es hora de que dejen de tratar a estos traidores a la patria con guantes de seda en los tribunales y en los espacios públicos. Hay que rechazarlos desde ya, pues en la medida en que los legitimen, están haciendo más sólida la cuerda con la que los quieren colgar en un futuro cercano. Y los comunistas, para hacer todo esto, insisto, no necesitan ser muchos. La revolución molecular disipada es una espada de Damocles sobre nuestra patria y hablaremos de ella en un próximo video. Por la vida, la familia, la patria y la propiedad, unámonos.